Buenas noches. Se ha instalado en una parte de la ciudadanía que durante esta legislatura se han producido importantes avances sociales, por lo que este gobierno y su entorno debe resistir para que estos tiempos de escándalos pasen, porque mucho de lo que hay en los juzgados quedará en nada y remontará, evitando que nos dirija una alianza de PP y Vox, que ahora ganaría fruto del enfado popular. Pero esto es validar que en la vida pública la falta de ética es un precio que merece la pena pagar. Es validar, es dar carta blanca a que gente sin crédito moral, sea quien sea, pulule por las instituciones. Sigan, no importa, total, todos son iguales. Y no es cierto. En todos los partidos hay gente honesta, cada cual con su ideología, pero bajo el argumento de que se adoptan buenas medidas, no se puede jamás justificar y menos avalar conductas inadecuadas. La ejemplaridad y la regeneración nunca pueden esperar. Y no se trata de responsabilidades legales, que ya se verán y están ahora sujetas a la prevalente presunción de inocencia, sino a no borrar o difuminar las líneas rojas de la ética política. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Podríamos hablar de muchas cosas en el programa de hoy, como viene ocurriendo durante las últimas semanas. Vamos a hablar de estos asuntos que les decíamos. Podemos hablar también, ya lo hicimos semanas atrás, de la investigación abierta interna y externa sobre las prótesis en la comunidad autónoma. Ojalá que se vea en profundidad para depurar responsabilidades, para asegurar la buena salud de las personas que han sido tratadas y para evitar que ocurra en el futuro. Hasta podríamos hablar de qué pasa con la selección española. Bien, pero vamos a hablar también de este asunto que yo les apuntaba al principio y de otro, que es esa guerra, no sé si frágil o definitiva, o paz, perdón, acuerdo de paz, no sé si frágil o definitivo, entre Estados Unidos e Irán. Y lo vamos a hacer de la mano de Javier Adán. Javier, bienvenido, buenas noches. Bien hallados y estupendamente estar aquí como siempre. Oye, lo de España lo dejamos para después. Igual deberíamos empezar por ahí. No vaya a ser. España siempre ha arrancado de una manera irregular y luego, por suerte, pues podemos llegar a ser campeones. Eso es lo que espero. Pero contra Cabo Verde, ¿eh? Pero fíjate tú, también es una selección sorprendente, ¿eh? Sí, hombre, si hubiera jugado Nico Williams, ¿no? A lo mejor. Sí, digo porque soy de Bilbao. Bueno, gracias Javier por estar aquí esta noche. También nos acompaña Alfonso Hernández Quereda, es el decano del Colegio de Graduados Sociales de la región de Murcia, estuvo aquí hace tiempo, recién tomado posesión. Sí. Y bueno, la verdad es que seguro que lleva ya una trayectoria, Alfonso, de mucha pelea, de mucho conocimiento del sector durante estas fechas, y yo no sé si te ha vuelto más reivindicativo o no. Bueno, ser reivindicativo no hay que perderlo nunca. Yo creo que eso, en el momento en que uno pierde esa actitud reivindicativa, mal asunto. Hay que estar siempre en pie y siendo reivindicativo en todos los sentidos. Lógicamente, en este caso, reivindicativo con el colegio y con el ambiente donde nos movemos. Esta mañana yo estaba en un acto, perdona Alfonso, y decían, con un grupo de empresarios, además el más pequeño, el más pyme, decía, de lo que más me quejo es de la burocracia, del papeleo, de los informes, de los estudios, que es una auténtica barbaridad. Al final lo externalizas todo y seguramente no termina de meterse en la cultura de la empresa esas cosas que es para lo que se han creado toda esa serie de normativas. Sí, bueno, ahí desde luego los graduados sociales sí que tenemos mucho que hacer. Ten en cuenta que nosotros llevamos el 85, yo diría que hasta el 90% de la pequeña y mediana empresa en esta región y a nivel nacional. Y ahí es donde efectivamente evitamos a esos empresarios, a ese empresario con poco tiempo y con muchos medios, efectivamente todo ese tipo de burocracia y demás. Aparte de que ya es cierto que tanto la administración autonómica como la municipal también están intentando recortar y eliminar determinados aspectos de la burocracia para los emprendedores. De hecho, nosotros hemos firmado, el lunes estuvimos en la Concejalía
del Ayuntamiento de Murcia hemos firmado un convenio para ayudar y colaborar en la iniciación y de actividad de estos emprendedores. O sea que, bueno, ahí estamos, ahí es donde estamos nosotros, donde tenemos que estar, al pie del cañón, en ese tipo de cuestiones, porque la pequeña y mediana empresa lo que necesita es trabajar y no perder mucho tiempo, entre comillas, lo de perder en gestiones y en trámites burocráticos, que es lo que se lleva si uno se mete la mayor parte del tiempo. Muchas gracias por estar aquí, Alfonso. Pablo Blesa, encantado de estar con nosotros. Estamos ya terminando el mes de junio y, bueno, vamos a hablar de esos asuntos que ya apuntaba al principio, que tiene que ver con... no sé si corrupción, pero sí cuando menos con falta de ética absoluta. Pero tenemos una buena noticia que hemos abordado este asunto en otros programas sobre la guerra de Estados Unidos en Irán. Al final se ha firmado un acuerdo, yo no sé si tú lo ves duradero y quién ha ganado aquí y quién ha perdido. A mí me da la impresión, sin saber, lejos de tu conocimiento evidentemente, que si ha perdido alguien ha sido Israel y si ha ganado alguien ha sido Irán. ¿Puede ser? Creo que llevas razón y que si uno lee el acuerdo de 14 puntos, queda muy evidente que lo que ha hecho Trump es tirar la toalla. ¿Por qué? Porque Trump lo que le preocupa ahora son las elecciones de midterm, que son en noviembre. Ahí es donde se renueva una parte del Congreso, una parte del Senado. En Estados Unidos la inflación está en el 3,6. Él ha llevado al puesto de presidente de la FED, lo ha puesto él, lo ha relevado a Jerome Powell, a una figura para que bajase los tipos de interés. La presión al alza de los precios obviamente lo impide y es, creo, el claro perdedor. ¿Por qué? Porque en esos 14 puntos, que es lo que vemos, que a cambio de mucho dinero para Irán, se le pide a Irán algo que lleva toda la vida diciendo que no iba a hacer. Se le pide a Irán que no se nuclearice. Irán lleva toda la vida diciendo que no se va a nuclearizar, que no tiene vocación de potencia nuclear y que su programa es estrictamente pacífico. O sea, ellos no dan nada. ¿Y qué es lo que han conseguido asentar en el escenario para recuerdo de todos? Uno, que ellos pueden estrangular el mundo económicamente. Si ellos ahora, en este proceso de 60 días de negociación, llegasen a levantarse de la mesa y volviesen a apretar en esa garganta energética del mundo que es el estrecho, pues las reservas estratégicas de los países están totalmente agotadas. De Japón, de Europa, el precio del petróleo podía provocar una clarísima crisis económica, una recesión global. Eso es el primer punto que ha quedado como netamente claro. El estrecho es nuestro y cuando queremos lo cerramos y apretamos la garganta y el mundo se queda asfixiado energéticamente. Y el segundo aspecto muy claro. Estados Unidos está ahí en esa región para garantizar la seguridad de Israel, por un lado, y de las potencias, las monarquías del Golfo. ¿Ha podido Estados Unidos defender a las monarquías del Golfo? Claramente no. Su economía ha quedado completamente desbarrancada. Ellos han vivido, para que nos hagamos una idea, como una especie de super COVID, una reiniciación, una caída brutal de su economía. Los hoteles están vacíos, los resorts están vacíos, no hay vuelos, se han cancelado el movimiento aeroportuario, no pueden exportar el petróleo. O sea, ha sido una catástrofe económica. Entonces, estas dos realidades lo que han llevado a Donald Trump es a empezar a salir de la trampa iraní y es la idea de voy a salir de aquí y os voy a pagar mi salida para que vosotros simplemente hagáis algo que no era un problema antes de la guerra, es decir, el estrecho de Hormuz estaba abierto sin ningún problema, como no había habido ningún problema allí en 100 años. Y ahora, a cambio de eso, Irán va a recibir un fondo de inversión de 300.000 millones y los países del vecindario van a ir poco a poco, no en un día, no en un año, aproximándose a una relación más cordial con Irán. Y luego, como tú has dicho muy bien, esa amistad férrea entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump ahora es una enemistad pública. Y Israel ha quedado preterido, fuera de la mesa, y no olvidemos lo que hay en ese acuerdo negociador, que tiene que paralizar y que el Líbano está incluido en la paz, o sea que tiene que terminar su guerra, y luego también está muy claramente incluido que Irán va a poder continuar su relación con sus acólitos en la región, con los Houthis en Yemen, con las milicias chiitas en Irak y con Hezbollah en Líbano, y que su programa misilístico tampoco aparece en ningún punto de la negociación. Victoria para Irán, clara derrota y abandono de Estados Unidos. Bueno, como en este programa no nos privamos de nada, bien, tenemos un enviado especial en la zona, en el Golfo Pérsico,
en donde se está viviendo toda esa situación, que es el decano de la Facultad de Ciencias de Economía y Empresa de la Universidad Católica, Gonzalo Guandosel. Está en Dubái ahora mismo, no es un enviado especial, es que está en la graduación, está en la graduación de la universidad, es un partner de la UCAM, Westford University, que tenía que haberse celebrado ese acto, si no me equivoco, en febrero o marzo, pero precisamente por motivos de la guerra se aplazó ahora, se celebró anoche, hay una diferencia horaria, pero Gonzalo nos atiende. Gonzalo, un placer contar contigo y un saludo de los compañeros de mesa con Javier Adán, Alfonso Quereda, Hernández Quereda y con Pablo Blesa. Buenas noches. Cuéntanos desde allí qué ambiente se vive y cómo se percibe precisamente en la zona del conflicto esa paz que se ha firmado. Bueno, un saludo lo primero a Pablo, a Alfonso y a Javier. Después de escuchar a Pablo, pues poco puedo decir yo, pero la verdad es que aquí me he llevado un sorpresón, ciertamente, porque cuando viajas aquí y estás en el mogollón, te das cuenta de hasta qué punto nos ocultan información o no nos dicen todo lo que pasa. Lo primero que me he encontrado aquí es que realmente hubo un bombardeo bastante serio de Dubái. De hecho, me han contado bastante gente con la que he hablado que llegaron a disparar contra el Burj Khalifa más de 200 misiles y drones. Lo que pasa es que los desviaron todos, pero hubo una presión muy importante y hubo mucha gente que salió del país, que huyó, sobre todo los expatriados, y muchos de ellos no se les espera. Hay una cosa importantísima que ha dicho Pablo, y es que el turismo no existe. Ha caído el PIB de Dubái un 20% aproximadamente en apenas 2 meses. Y además, fíjate, yo vine en un avión lleno, pero la mayor parte eran de conexiones a otros países. Apenas un 10% nos quedamos en Dubái. Y luego, ayer estuve en el Dubai Mall, iba solo. O sea, el mall gigante estaba prácticamente para mí y unos 10 más que había o 20 más que había allí. No hay tráfico, que eso Pablo le va a sorprender porque muchas veces hemos venido aquí y no hay tráfico por las calles. Y además, mira, me estaban contando unos empresarios que he estado hablando con ellos que ha sido un shock económico brutal para Dubái, se ha hundido la economía, ellos han echado un montón de gente a la calle, mucha gente ha perdido los trabajos, y ellos calculan que van a tardar 2 años en recuperarse económicamente. O sea, que estamos hablando de un impacto económico muy serio, como ha dicho Pablo hace un momento. En cualquier caso, Gonzalo, ¿se percibe que este acuerdo de paz puede ser duradero? No, no se percibe eso, la verdad. Mira, lo que se percibe, además, ayer hablando con gente cercana al gobierno de aquí, ellos lo que perciben es que han sido traicionados por Trump. O sea, no te lo van a decir oficialmente, evidentemente. El mensaje oficial es que Emiratos Árabes sigue siendo amigo de Estados Unidos. Pero cuando están contigo en privado te dicen que se sienten traicionados porque las bases no han servido para nada, las bases americanas no les han defendido en ningún momento y claramente se sienten perdedores. Sí piensa que el gran perdedor ha sido... Es curioso porque creen que el gran ganador de esta guerra ha sido Arabia Saudita, que gana la posición central en Oriente Medio como gran potencia que puede ayudar a sus vecinos, y sobre todo ha ganado Irán. Como bien ha explicado Álvaro, mi querido Pablo, Irán ya tenía prácticamente lo mismo que ha conseguido, es decir, que se le ha dado más un papel y ha demostrado que es capaz de enfrentarse a toda una potencia con Estados Unidos y sus aliados y salir casi indemne. Es verdad que a nivel de daños tiene muchos, pero le van a dar casi 300.000 millones para ellos. Es decir, que hay una sensación aquí de que el gran perdedor ha sido Israel, porque además también se le ha metido en vereda, pero sobre todo Estados Unidos, que esto es una huida hacia adelante porque necesita irse. Pero que esta guerra se podría haber evitado y ellos son los que van a sufrir, ya te digo, al menos durante 2 años, las consecuencias económicas. Hay un enfado bastante importante con Estados Unidos a nivel incluso gubernamental, aunque repito que no lo van a decir en público. A nivel, para concluir ya, Gonzalo, a nivel geoestratégico o geoeconómico, ¿qué consecuencias crees tú que puede haber? Porque, claro, estaba el estrecho de Hormuz cerrado, con tal motivo la circulación del petróleo no se podía producir prácticamente o muy mal. Eso derivaba en incremento de la inflación, subida del Euribor
que aquí en Europa ya se ha producido y impactaba sobre la economía de las empresas y la economía doméstica. Yo no sé si ahora va a haber un cambio, porque ya Irán ya ha reconocido que ha empezado a circular los barcos con relativa normalidad, poco a poco está abriendo el tráfico marítimo. ¿Tú crees que puede ocurrir en las próximas fechas a nivel económico? Por ejemplo, que pueda impactar para aquí, para España. A nivel, por ejemplo, de turismo, ya sí se había dicho que, desgraciadamente por una guerra, pero que España sí va a haber beneficiado. Yo no sé si ahora, con este acuerdo, puede haber más cambios. Hombre, vamos a ver, el acuerdo es bueno en el sentido que ha relajado los mercados, ha bajado el petróleo. Bueno, ayer me decía un inversor, amigo que vive aquí en Dubái, que él estaba feliz con la guerra porque no había hecho más que ganar en los mercados. Desde que empezó la guerra, los mercados se habían ido al alza y había estado ganando continuamente. Pero es verdad, como tú me has oído muchas veces decir, que el gran enemigo de la economía es la incertidumbre, y la verdad es que eso es un acuerdo que, desde mi punto de vista, genera cierta paz, pero te queda esa incertidumbre de saber cuánto va a durar, ¿no? Porque yo creo, y aquí todo el mundo lo piensa, que Israel en cualquier momento va a volver a atacar al Líbano, porque está claro que Israel va a su propia ola, lleva su propia guerra y por lo tanto marca sus tiempos. Entonces, sí puede que la economía se suavice en los próximos meses, pero no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Es verdad, por ejemplo, que aquí hay mucha menos actividad económica. La graduación que tenía que sido de unos 150 alumnos, pues solo había 80 alumnos, pero bueno, ya es un mérito. Sobre todo aquí lo que quieren es volver a la normalidad, que todo se normalice y sobre todo atraer a gente de Europa, porque ellos viven prácticamente del turismo que viene de Europa. Y me contaban en la Aurelín, donde yo viajé, que hace 2 semanas un Airbus 380, que es el avión más grande, llevaba 10 pasajeros. Eso es tremendo para la economía, no solamente de Dubái, sino para la economía mundial. Es decir, que no fluya todo otra vez con normalidad y la gente vaya a veranear donde solía y la gente intervenga en los mercados sin la incertidumbre de esta guerra. No sé si os apetece preguntarle algo. Además, Javier Adán, que es periodista, seguramente sí. No sé si os apetece algo. No, hombre, si me parece que las apreciaciones que has estado haciendo son las que intuíamos en algunas ocasiones. Teníamos alguna referencia, pero tú nos las confirmas, ¿no? Eso de que había sido muy liviana la respuesta de Irán, para nada. O sea, que se ha sembrado el terror en todos los países satélites de Estados Unidos, de los alrededores de Irán. Y que, de hecho, además, esa sigue siendo la amenaza. Cada vez que ha habido bombardeos y muertes en Irán, Irán ha respondido bombardeando para todas partes. Y luego esa otra parte que tú también has señalado, que me parece interesantísima. Se han sentido desprotegidos de las bases aéreas americanas allí. Porque dices que el amigo americano Trump no es amigo de nadie, de sí mismo. ¿Pablo? A mí lo que me ha sorprendido, Javier, sobre todo, me ha sorprendido que todo el mundo me ha dicho aquí que el ataque fue brutal, sobre todo al Burj Khalifa, que no el Burj Khalifa como el centro, y más de 200 misiles fueron interceptados, pero iban apuntando. Es decir, que la gente aquí tuvo verdadero terror. Y ayer estuve hablando con un chaval español que vive aquí, que se subió a su coche y se fue a Omán, y de Omán al final pudo salir vía Egipto con un pasaje que le costó 2.000 euros, porque todo el mundo quería huir de aquí despavorido, ¿no? Es decir, que el terror que ha tenido aquí la población ha sido mucho mayor del que nos han vendido. Eso es lo que más me ha sorprendido. Pues lo que podemos decir, Gonzalo, me parece espectacular tu labor como cronista y corresponsal, en este caso, porque son unas percepciones buenísimas de lo que la gente piensa y de lo que la gente siente y de lo que la gente dice y también de lo que no dice. Por eso esas puntualizaciones. Y luego, claro, yo he estado con Gonzalo en Dubái. Dubái, a diferencia de Abu Dhabi, que es una potencia dentro de Emiratos, una potencia petrolera y gasística, Dubái es un paraíso turístico. Entonces, esas imágenes que ha trasladado Gonzalo, yo he estado con él en el más grande mall del mundo, que es el que está ahí en Dubái, y ese país sufrió una congestión de tráfico tremenda. Había crecido, se había multiplicado la población, lo que es Dubái, casi por 2. No había espacio, el movimiento de la construcción era increíble hace solo 2 años. Y ahora la imagen que ha reflejado en los aviones, en los aeropuertos, en las calles y en las carreteras es como una COVID, como una pandemia, que es una pandemia de naturaleza militar. Y creo que ha quedado muy bien esclarecido por esa percepción ocular de la realidad allí, en qué posición sale Estados Unidos de este conflicto.
como un perdedor, como un traidor, como una potencia que ha llevado al mundo al caos, al cataclismo. Hablo también de Japón, hablo de los países emergentes, hablo de India, hablo de todas esas economías en el sudeste asiático aliadas de Estados Unidos que reciben el 90% del suministro petrolero de esa región del Golfo. Entonces, todo el mundo nervioso, todo el mundo perdedor, y él ufanándose de que no había ningún problema porque América vende petróleo, es la mayor productora de petróleo y gas licuado del mundo. Claro, eso vale para las compañías energéticas americanas, porque los ciudadanos quizá no le van a perdonar cuando vayan a votar lo que les está costando poner también gasolina, lo que les está costando a las empresas. Lo que pasa es que Trump se guarda una carta en la manga, que es que ahora en septiembre se espera que todo ese dinero ilegal, que ha sido ilegalizado, de las aduanas que ha impuesto a los productos extranjeros, va a tener que repartirlos. Ahí hablamos de 200.000 millones que va a repartir en cheques a las casas. Y él espera que eso sirva como revulsivo, como revulsivo en la economía, y con un presidente de la FED más dovish, más paloma que halcón, que la economía, cuando llegue el periodo electoral, como vemos, es cierto, Gonzalo, que las bolsas, no ya las bolsas de los países petroleros, el SP500 está hoy en cifras históricas, 7.500 puntos, el IBEX 35, las bolsas europeas, el Nikkei japonés, han subido como a la espuma. Entonces, bueno, ahora hay una exuberancia, una especie de felicidad, de fruición por el acuerdo de paz. Oye, y que dure. Yo creo que es posible que se consiga, porque es que Trump está dispuesto a quitarse la corbata por salir corriendo de allí. Alfonso, la verdad es que ese tipo de circunstancias de tal envergadura nos llegan al ciudadano, llegan a las pequeñas empresas. Yo hablaba de los combustibles, del precio de la gasolina, de la inflación y demás. Y yo no sé qué expectativa crees tú que se puede producir ahora a tenor de lo que estamos conociendo. Cualquier excusa, ya con Ucrania, quiero decir, la situación ya generaba cierta inseguridad económica y cierto pues incremento de la inflación, los costes, la elevación de los costes. Con esto yo creo que ha sido verdaderamente importante. Yo espero que efectivamente esa rebaja en el petróleo se produzca en los barriles y luego en el consumidor se produzca de alguna forma ágil, porque desde luego efectivamente eso lo que genera es pues una elevación de costes, una inflación, y al final vamos donde vamos, que la economía se resiste. Yo y hago un paréntesis, a mí me sorprenden los datos de la macroeconomía, porque luego en lo que no es macroeconomía y lo que es el día a día de la pequeña y mediana empresa, que es la que más podemos tener referencia. Y la familiar. Y bueno, y ya yo no te digo nada de la doméstica. Hay una sensación de esa inflación, de ese coste elevado de todo en general, y bueno, y nos lleva a que los 1.221 euros que hoy tenemos del salario mínimo interprofesional, a lo mejor tienen menos poder adquisitivo que el que tenían 670 y pico hace, pues no sé que son 6 o 7 años cuando estaba ese salario. Quiero decir, ahí hay para mí hay una desconexión entre los datos macroeconómicos y luego lo que es la vida real. Me da a mí la sensación, el día a día, la pequeña, mediana empresa, el consumidor, el consumidor familiar, ¿no? Quiero decir, los costes son muy elevados. Quiero decir, ahora mismo, y además estamos hablando de un incremento de más del 50%. Yo que hago la compra en mi casa, pues porque me pilla por coyuntura, entonces mi mujer y yo nos hemos turnado en esa historia, pues efectivamente la compra semanal, para mí, en mi caso, he experimentado más del casi el 100% de lo que antes, donde antes comprabas a lo mejor con 40, 50 o 60, ahora te vas a 100 o 100 y pico. Es decir, esa inflación está, con lo cual, yo no sé esos datos macroeconómicos. Con lo cual, con esto, si no conseguimos el Euribor que baje efectivamente y que mantenga, bueno, porque las hipotecas, que esa es otra de las cuestiones que va a ser verdaderamente importante, y el petróleo, que es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier actividad, si eso no se produce, esa bajada, pues efectivamente lo vamos a tener muy, muy difícil. Pero, y además partiendo de esa inseguridad que hay con esa firma de paz, porque hay un detalle que a mí no se ha comentado nada. ¿Por qué se firma un día antes ese tratado cuando estaba previsto que se firmara mañana? ¿Era mañana o era hoy y se firmó? Ya no sé en qué tiempo. Un día anterior, sí. Bueno, un día de diferencia. Es decir,
no lo sé, yo creo que está muy en el aire esa situación. Pues eso es interesante porque se ha firmado digitalmente, los líderes iraníes temen que los asesinen, como asesinaron a los líderes que estaban negociando con Israel en un momento dado y luego como asesinaron al comienzo de la campaña a todos los líderes iraníes, 50 líderes, incluido Ali Khamenei. Entonces, se ha firmado por parte del vicepresidente J.D. Vance y por parte del presidente del Parlamento, Galibat, que es un hombre fuerte ahora, se ha firmado por vía telemática y lo que va a pasar en Suiza el viernes, es decir, mañana, es algo puramente de estímulo. No va a haber realmente allí nadie, ¿no? Va a haber ahí los mediadores pakistaníes y nada más, no van a estar las figuras políticas. Gonzalo, agradecerte enormemente. La verdad es que yo no sé si tú con tu estancia allí has facilitado el acuerdo, pero desde luego has sido un testigo de excepción que precisamente estando en la zona del conflicto se haya llegado a ese acuerdo y ojalá que sea duradero, desde luego, sin duda alguna, ¿no? Te voy a decir una cosa, yo sobre todo tenía cierta presión de la familia para no venir, pero ahora me alegro porque la verdad es que he vivido una realidad que no la vives si no estás aquí y te das cuenta de lo que ha pasado. Y termino con una cosa muy interesante. Ellos realmente piensan que el gran traidor es Estados Unidos y que una ganadora en la sombra es China. Y no se extrañe que en el futuro haya un acercamiento importante de los países del entorno de Oriente Medio, estoy hablando de Emiratos Árabes, Qatar, hacia China. Es decir, que es posible que Estados Unidos acabe pagando de una manera bastante importante este follón que les han metido. ¿Has tenido la sensación esa que te hierve la sangre, y a ti también te hierve siempre, del periodismo, ¿no? Porque el periodismo se hace en la calle, se hace con la gente, y así es como se cuentan las cosas, porque no teníamos, yo sinceramente, no he visto en los medios de comunicación internacionales esas descripciones de las que tú has hecho. Sí que había habido alguna pequeña referencia, se ha bombardeado tal sitio, pero algo como, bueno, sin demasiada importancia. Tú lo has descrito perfectamente, el pánico de la gente, el bombardeo masivo, el sentirse abandonado. Sí. O sea, has hecho una crónica periodística que me vas a permitir que yo en el, colegio de periodistas pues pida un reconocimiento. Escucha, muchas gracias. El periodismo como Javier, tal. Yo siempre he tenido la sensación de que Gonzalo tenía que estar en mi facultad de comunicación y yo en la suya. O sea, que es una cosa que yo le veo ahí. El espíritu periodístico. El periodismo no está en los despachos. Os voy a contar una cosa. Hay tan poco turismo que cuando entras en los restaurantes, los camareros te preguntan de dónde eres y te cuentan todo. Es decir, tienen ganas de contar a la gente lo que han vivido, lo que están pasando. Es terrible. Y eso es maravilloso, porque yo que soy bastante tímido, el Pablo lo sabe, vienen a mí a contarme todo lo que está pasando y yo me estaba preparando esto para hablar con vosotros. Pero la verdad es que es increíble y de verdad que aquí han pasado verdadero miedo, que no es la imagen que nos han transmitido. Que nos han transmitido incluso, bueno, ha habido otras cosas que no voy a contar, pero que realmente ha habido pánico en la población. Ha habido muertos. Gonzalo, ha sido un auténtico placer contar contigo. ¿Cuándo regresas? ¿Estarás aquí este fin de semana? Pues sí, en 6-7 horas voy al aeropuerto. Bien, llegaré mañana viernes por la tarde. Pues un placer. Muchísimas gracias. Buen Te lo viaje, agradezco de corazón. Gonzalo. Buen viaje de regreso. Un placer a todos. Gracias, Gonzalo. Bueno, la verdad es que yo decía que tenía una sorpresa y ha enriquecido la conversación sin duda alguna. No, pero que es cierto, o sea, que eso, que es estar en los sitios para poderlo saber. Y lo mismo que él decía en este último instante, ¿no? Los camareros son una buena fuente informativa que luego tienes que contrastar, evidentemente. Pero es cierto, o sea, en el pálpito, yo muchas veces, en algunas ocasiones que te preguntan, ¿pero cómo os enteráis los periodistas de que tal está en tal sitio? Pues preguntando, pero preguntando a la gente en la calle. O sea, no imaginándotelo en un despacho y no sé qué, digo en un despacho periodístico, sino que tienes que estar a pie de obra, ¿no? Y eso, y él ha hecho una descripción perfecta, nos ha descrito, nos ha situado en el ambiente que no lo teníamos por otros medios de comunicación internacionales. Sí, una cosa, porque Alfonso se ha referido a la guerra de Ucrania, ese shock que tuvimos también energético, esa subida de tipos de interés, de inflación. Y aquí hay una cosa importante. Los misiles iraníes eran guiados a los objetivos y miraban con los ojos de los satélites rusos. Y ahora hemos visto cómo Donald Trump, cuando ha venido al G7, ha hecho una observación. Probablemente, estoy traduciendo literal, probablemente podamos hacer algo por Ucrania. ¿Por qué? Porque él sabe que parte del daño que han causado los bombardeos iraníes en la región ha sido por el apoyo que le ha dado Putin. Y ahora, yo creo que como hombre vengativo que es, va a buscar amedrentar lo que pueda Putin
y tal vez terminar la jugada y realmente ahora que los ucranianos están llevando a cabo con más y más éxito ataques en profundidad en instalaciones petroleras, gasísticas y en infraestructuras rusas, y Rusia está sangrando y no se mueve el frente de batalla y no se mueve, entonces a lo mejor es un buen momento cuando con la bajada del precio del petróleo también Putin va, ese sueño que ha tenido, esa reverberación de reservas, puede que antes de final de año a lo mejor hay alguna apertura diplomática con Rusia y conseguimos que este otro problema de 5 años, esta guerra, también se termine al menos cronificando de manera pacífica, ¿no? Una especie Hay un tema que ha apuntado Alfonso, me gustaría retomarlo, Alfonso. Tú has hablado de la economía de las pequeñas y medianas empresas y demás, y del salario, que los salarios no llegan. Es curioso porque se ha estado subiendo el salario mínimo interprofesional durante estas últimas fechas. Y a pesar de eso, sin embargo, por motivo de la inflación, de subida de otros precios, pues no se llega. Y ahí las empresas lo que han reclamado a veces es que, bueno, no me niego el que haya subida, porque en efecto esos salarios bajos no se puede vivir con ellos. Pero igual hay otras medidas de compensación hacia las empresas. Una de las más recientes es que esos primeros 15 días de baja los asuma la administración y no necesariamente el empresario. O algunas otras medidas impositivas. Eso yo creo que ya a las alturas que estamos de legislatura va a ser difícil que se pongan en marcha medidas de ese tipo. Pero ¿crees tú que precisamente para solventar esa situación de economía doméstica y de pymes y autónomos sería necesario que se impulsaran medidas de ese tipo? Bueno, ahora mismo la situación es mucho más grave con el planteamiento que hay en este país, en esta sociedad, del asentismo laboral. Es decir, el asentismo laboral es una lacra que ahora mismo es muy importante y que está afectando de forma brutal a la pequeña y mediana empresa, porque hay empresas que no pueden soportar una situación como se está produciendo, empresas de 2, 3, 4, 5 trabajadores, que hayan 2 o 3 bajas médicas de larga duración. Eso es un problema que empieza a ser un problema verdaderamente estructural, en el sentido de que tiene difícil solución. Uno de los problemas que se plantea ahora, que yo creo que han tardado mucho en plantearlo los empresarios, es lo de esos 15 primeros días de cualquier incapacidad temporal derivada de enfermedad, como si es por accidente, se paga desde el primer día y se paga por la Seguridad Social. Pero esos 15 días, efectivamente, pues es un importe que, bueno, sumándolo supone bastante cantidad. Eso aliviaría bastante. Pero verdaderamente donde hay un conflicto importante, donde hay una situación verdaderamente dramática, es en la larga duración que tienen las situaciones de incapacidad temporal, que están motivadas por una falta de control, una falta no de vigilancia, pero sí de seguimiento de esas situaciones, que probablemente acortarían o deberían de acortar mucho esas bajas. Y luego otro grave problema, que es el tiempo que se tarda en realizar pruebas diagnósticas, es decir, en acudir, bueno, lo que hablamos de las listas de espera. Ese sería un factor muy importante que también influiría en bajar los tiempos. Insisto, porque el problema es grave. Estamos hablando de 1.400.000 trabajadores y trabajadoras que ahora mismo están en situación de incapacidad temporal, que no están trabajando, que no acuden al trabajo, y que eso, llevado a la pequeña y mediana empresa, supone un capital importante. Con lo cual, eso que tú dices, efectivamente, esos 15 días, sería un alivio para mantener un poco esa situación, que eso ya funcionaba. Eso yo creo que lleva 8, 9 o 10 años, no sé si lleva tanto esa modificación que se hizo de que se cargara la empresa esos 15 primeros días, pero eso desde luego aliviaría bastante. Pero una de las cuestiones fundamentales para que esta economía de alguna forma tenga un respiro es buscar la solución. De hecho, si os lo anticipo, se ha creado en la Consejería de Economía y de Empresa, se ha creado una comisión para estudiar efectivamente esta cuestión, donde están sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones como el Colegio de Graduados Sociales, el Colegio de Psicólogos, en fin, pero un poco, porque otra de las lacras que hay en esta sociedad ahora mismo son las situaciones de depresión, esas bajas psicológicas que existen, que bueno, eso no hay medios suficientes para llevar un tratamiento adecuado y un proceso, y aquí el problema es ese, un proceso que a lo mejor puede llevar, pues yo qué sé, 2 o 3 meses como mucho, o que incluso con un buen tratamiento y una buena, no sería necesario ni siquiera esa situación de baja, pues efectivamente
se están haciendo el periodo. El problema cuando alguien coge una baja es que agota el periodo máximo, 541 días, o sea, 18 meses. Ese es el problema. Entonces, como no hay un seguimiento, vamos a ver, el trabajador tiene que reconocer, tiene que pedir el parte de confirmación semanalmente y tal, pero eso no va al médico y lo ve, porque el médico no puede atender directamente eso, con lo cual automáticamente se da se emite ese parte de confirmación, con lo cual, insisto, no hay un seguimiento sobre esa situación de baja. Incluso puede darse la circunstancia de trabajadores que no quieran alargar ese proceso, pero como no hay un control en esa cuestión, pues por inercia sigue funcionando ese proceso. La verdad es que ese es un tema difícil y además incluso que es delicado a la hora de tocarlo, porque hay muchos componentes ahí. Por una parte, son muchísimas han disparado las bajas por problemas de salud mental y si se tiene ese problema hay que atenderlo y tienen que tener recursos suficientes la administración para que se puedan atender y solucionar ese problema de salud. Por otro lado, si se toca y quien lo toca dice, bueno, es que está dando a entender que puede haber fraude y entonces lo que hay que hacer es ponerlo encima de la mesa y abordarlo. Nosotros tenemos una cátedra que estudia precisamente estos asuntos en la Universidad Católica sobre salud laboral y lo que ha puesto encima de la mesa es que es muchísimo las personas que se han disparado, sobre todo después de la pandemia, y que lo que es el tratamiento, el abordaje de esta situación no termina de tratarse para el bien de todos. Pero mira, por ejemplo, la cuestión de salud mental, estamos confundiendo, o estamos diagnosticando conflicto laboral o conflicto de relación empresa-trabajador, no ya porque haya conflicto personal, sino porque, bueno, pues es un problema de ajustes y demás. Ese conflicto lo estamos trasladando en una depresión. Yo tengo problemas en la empresa y es verdad que eso me genera una situación pues, de ansiedad, un problema psicológico. Bueno, pues efectivamente al final, ¿qué se acude? Bueno, pues al médico, una baja, pero eso no soluciona el problema. Y no solo no lo soluciona, sino que yo creo que incluso lo agrava. Lo agrava porque no hay un tratamiento adecuado. Es decir, si hubiesen medios suficientes como para estudiar las bajas de situaciones mentales, pues efectivamente yo creo que el tiempo sería muchísimo más corto, incluso se podría evitar determinadas bajas que no son necesarias, porque uno puede estar en una situación de depresión y a lo mejor, fíjate lo que te digo, lo más razonable es salir a la calle, trabajar y tener una actividad. Si uno tiene una depresión de caballo y se mete en su casa, se encierra, y bueno, eso segundo uno en la miseria. Entonces, pero claro, eso lo tiene que diagnosticar alguien, lo tiene que valorar y lo tiene que hacer. Ese es uno de los graves problemas. El problema es de diagnóstico, es decir, de poder acudir en cualquier situación. Imagínate la traumática, pues efectivamente, si para hacerte una prueba de una radiografía, que tú tienes ahora, por ejemplo, que no es fractura, pues necesitas 3 meses o 4 para que te hagan una radiografía y te diagnostiquen si es una fractura, es un E15 o por dónde hay que operar o con la escayola, pues al final esos 3-4 meses son meses de baja que serían innecesarios. Si automáticamente te atienden, te solucionan, te dan el tratamiento adecuado, pues a lo mejor en esos 3 meses ya has curado. Y a esto yo añadiría una cosa que os preguntaría a los dos, a Javier y a Pablo, y es que sigue habiendo un paro, un paro estructural, pero sin embargo sigue habiendo sectores profesionales en la región de Murcia que buscan trabajadores, que buscan personas especializadas. A veces pueden ser con una especialización alta, con una carrera y tal, otras veces puede ser con una formación profesional. Es decir, que esa conexión entre formación y necesidades laborales, ahí también hay que dar un paso en la región de Murcia. Bueno, yo no seguramente a nivel nacional, pero la región de Murcia seguro, ¿no? Importante porque cuando hablas con el sector de la construcción te lo dice claramente. O sea, va ralentizadas muchas obras por eso, porque no tienen personal suficiente. En este caso, además, con esa parte de cualificación que les haría falta, están buscando maneras de solventarlo. Entonces, esos acuerdos entre administración, las propias universidades, los centros de formación y la parte productiva, pues es que es muy necesaria. Porque
porque la economía es que está yendo bien, pero claro, se está ralentizando en todo caso en esa parte. Y estamos hablando de una mano de obra cualificada, es decir, que sí que tienes que buscarle un punto en el que dices, cuando se incorporen, pues que no tienen por qué ser formaciones largas, pero sí que estén preparados para afrontar eso. Cuando hablamos, fíjate, en la construcción, además hablamos de muchas nuevas tecnologías que se están aplicando, muchos nuevos sistemas, luego la parte de seguridad laboral, que es esencial y absoluta. Lo hablo desde la perspectiva de la empresa, fundamentalmente, que te lo dice. Eso es que para nosotros es radical el que funcione bien. Entonces, todo ese marco es el que le falta un desarrollo. Se está denunciando eso, el que dice, oye, si vas a la parte del transporte, pues mira tú, directamente, que es que no tenemos camioneros, directamente, a ver cómo se soluciona eso, y ofreciendo además, pues ahora se quiere abrir esa campaña en la que se vuelva a tener la imagen del camionero como alguien que evidentemente se gana la vida, se la gana bien y es una persona de prestigio, ¿no? Sí. Es decir, que todo eso es lo que quizás se dejó ir y ahora mismo pues a los jóvenes, a muchos jóvenes no se les hace atractivo y por lo tanto pues se produce esa circunstancia, bolsas de trabajo, bolsas de empleo y bolsas de trabajo sin cubrir. El primer punto tiene que ver con la salud mental y precisamente estaba hablando hoy con una universidad india que nos han visitado y uno cae en la cuenta de que es un problema global. En un país como India, que es bastante más pobre que España y tiene bolsas de centenares de millones de personas en la más estricta miseria, también los problemas de salud mental son preocupantes y hay, por tanto, una proyección de los estudios en psicología muy importante y hay muchos chavales que estudian psicología. A mí me ha parecido muy interesante la observación de Alfonso en cuanto a que la única salida a lo que es, en general, unos entornos laborales que inevitablemente implican la convivencia de muchas personas en un mismo lugar, la competencia, la competición y la relación con la empresa, en ese entorno tensionado por la productividad, por el empeño, es normal que se produzcan conflictos, pero la única salida a un conflicto que genera ansiedad o genera un sentimiento psicológico negativo, la única salida no puede ser, como señala Alfonso, ir a un médico y que te prescriba 200 días en tu casa. Eso no puede ser. Y me ha venido a la cabeza que hace unos 5 años estaba en Alemania y coincidí con una señora que dirigía unos equipos. Era muy interesante. Era que esa empresa alemana que vende tecnología y que está implantada también en España y es muy, muy grande, multicentro, se había dado cuenta que lo importante era generar buenos climas laborales y han creado equipos específicos que cuando desde la oficina central en Berlín detectaban que en uno de esos supermercados de ellos había un número de bajas por encima de la media, mandaban a los equipos de mediadores. Y lo que solían hacer es mediar para solventar el conflicto sin que esa persona, erosionada por la tensión o con una sensibilidad específica, tuviese que pasarse un año fuera del trabajo. Y luego premiaban a los jefes que generaban entornos no tóxicos o entornos saludables donde se percibía que la gente iba a trabajar contenta, con ganas de arrimar el hombro, con un sentido de compañerismo. Porque otro aspecto importante de las bajas y del asentismo está en que también hay un aspecto cultural muy importante. Resulta que ha señalado Alfonso que generalmente la gente agota hasta el último día posible de una baja, hasta los 500 y pico días, 18 meses. Bueno, eso denota algo, ¿no? Denota que ahí hay una propensión a el disfrute de la baja, porque si no creo que todo el mundo se recupere el último día. Entonces, ¿qué ocurre? Que te das cuenta también, es otro dato junto a que la gente se suele poner enferma, mala, etcétera, los viernes. Es cuando más bajas se producen. El asentismo laboral comienza los viernes. Y entonces, estas dos realidades, la de prolongar la baja y la de que sea los viernes, lo que al final proyecta son pérdidas de miles de millones. Para empresas pequeñas puede ser el cierre de la empresa. Y quiero añadir algo más, porque Alfonso refería a la relación entre el trabajador y la empresa, y los directivos, la gestión. Aquí el problema está en que cuando una persona se pone de baja, si es que es de manera innecesaria, a quien daña el primero es a su compañero, que lo tiene trabajando el doble, y lo quema y lo revienta. Y alguna gente lo hace con un descaro que es muy preocupante, ¿no? O sea, que le importa muy poquito el bienestar, la calidad de vida en el trabajo de sus compañeros, sino que
más o menos ufanamente, algunos, obviamente, y no estoy generalizando ni poniendo a todo el mundo en el mismo saco, pero sí que es patente que en muchos casos hay descaro, hay triquiñuela y hay abuso. De todas formas, mira, es una cuestión, hay un cambio de mentalidad en el trabajo, por no decir en los trabajadores. Hay un cambio de mentalidad. Yo que llevo 40 y tantos años asesorando y viendo relación empresa-trabajadores, trabajadores-empresa, hay un cambio de mentalidad en ese sentido. Hace muchos años, o hace años, un trabajador que tenía que coger una baja, eso era un desastre en esa casa y en ese trabajador. Es decir, coger una baja, cobrar menos, estar en una situación... Bueno, hoy esa situación no es tanto, no es tan grave emocionalmente para ese trabajador. Bueno, pues cojo una baja, y se plantea de otra manera. Aunque pierda retribución económica, aunque pierda retribución, se mantiene. Pero aquí, quiero decir, con lo cual no es agobiante estar en situación de baja, porque bueno, pues si estoy de baja, bueno, pues aguanto, económicamente se funciona, bueno, no hay esa necesidad, es un poco contradicción con la cuestión de lo que vale hoy el dinero, pero efectivamente es así. Yo creo que ese cambio de mentalidad se ha dado. Pero hay una cuestión muy importante, y tú lo has planteado, y es la prevención. La prevención es fundamental en este aspecto. La prevención, ¿por qué? Porque la prevención es ese ambiente que dices tú, por ejemplo, en la Alemania, donde hay un estudio de situaciones de baja y inmediatamente o el mediador o el de recursos humanos o quien sea investiga y valora efectivamente esa situación y evita que se produzca ese mal ambiente que genera esa situación de depresión, esa situación de enfermedad mental. Es una cuestión de prevención fundamental. Y luego, es en el aspecto mental, pero luego en el aspecto ya de trabajo, de la actividad y de la industria, pues efectivamente si hay unos medios de prevención de riesgos laborales adecuados, que efectivamente no generen situaciones donde puedan haber traumas o otro tipo de cuestiones, pues efectivamente evitará esa cuestión. Y luego, salvando esa situación, desde luego lo que hay que trabajar y hay que potenciar es los medios de asistencia para que no lleven tanto tiempo. En el momento en que haya un control y un diagnóstico más rápido, más eficaz y unas pruebas diagnósticas más avanzadas y más rápidas, pues efectivamente seguro que se acorta el procedimiento de una baja. Otra vez, más adelante hablaremos, Alfonso, el relevo generacional, sobre todo en determinados sectores, que ese es otro marrón gordo, y las recetas que se están aplicando, eso de jubilarse un poco después, la flexibilidad y tal, que es un tema que nos da para mucho. Pero nos vamos a ir a publicidad porque si no, no hablamos de ese otro asunto que está encima de la mesa en todos los medios. Habrá que seguir mirando el móvil a ver cómo anda alguna resolución judicial hasta ahora, en unos instantes. Vamos a continuar y lo vamos a hacer pues con una agenda jurídico-política que es prácticamente intensa. Yo aquí voy a reclamar la ayuda de Javier porque, a ver, tenemos el proceso sobre Begoña Gómez, la mujer de... A ver si no se nos escapa ningún caso. Si no se escapa ningún caso del presidente, que bueno, que vamos a ver en qué queda el asunto y bueno, está también ahí pendiente y puede haber decisiones, no sé, en un sentido u otro en próximas fechas. El hermano, que yo creo que la sentencia estará al caer, pero bueno, también se decía que estaba al caer seguramente hoy, lo del caso Mascarillas, sí, hoy jueves. Ábalos, y no... Vamos a llamarle el caso Ábalos, porque Mascarillas hay tantos casos de Mascarillas. Sí, exactamente, el caso Ábalos, que estaba ahí, por no llamarlo de otras maneras, sí, exactamente. Que serían peor. O la propia investigación en torno a lo que era Plus Ultra, como decía aquel, que ha habido pesca de arrastre, porque además creo que se llama así, y investigando unas cosas que era Plus Ultra, en esa pesca de arrastre ha aparecido un pescado distinto que es el de las joyas. Que es el de las joyas. Bueno, ¿cómo ves tú esa agenda ahora mismo? La verdad es que... Decían que el mes de junio iba a ser terrible. Vamos a pensar que es trepidante, pero muy triste, ¿no? Porque es que estamos hablando todo el rato de casos de corrupción. Y corrupción política y con una sensación de desafección por parte de los ciudadanos hacia la clase política, que es que, y en este caso, sí que están marcando todas el mismo sesgo
domingo, ¿no? Están vinculadas al Partido Socialista y con un cierto tufillo ahí a que pudiera haber pues alguna parte de financiación, digo tufillo, no estoy asegurando nada, de financiación irregular del partido, financiación de acciones rarísimas del partido para intentar involucrarse, influir en las decisiones judiciales, por lo del caso Leire y demás. Es decir, estamos en un sin vivir y en un no parar de trabajar de la UCO, la Guardia Civil, la Policía Nacional, pues eso, que en casos que son además muy desagradables, muy pestilentes, ¿no? Entonces, bueno, y además con gente, en el caso del expresidente, mucha referencia moral que se ha venido abajo con Zapatero, ¿no? Y que tiene muchísimas explicaciones que dar. Por supuesto que el primero al juez, pero también al ciudadano, porque no solamente vale con que declares al juez, porque entonces dices, bueno, tú estás en una vía judicial, pero se desmorona su imagen completamente. Sí que es cierto que además se ha quedado desactivado completamente de cara a las próximas elecciones del próximo año, 2027, porque se había convertido en alguien que le llamaban desde todos los puntos donde había mítines importantes del Partido Socialista, decía que venga Zapatero, que anima esto, ¿no? Ya no va a poder animar nada. Sí, además en el escrito que ha dado a conocer justo después de la comparecencia, que no ha convencido al juez, lo que sí ha dicho es que ha repetido mucho la palabra confianza, lo de que se confíen en él, en su palabra, que va a demostrar y demás. Lo que sí parece que es evidente es que el juez, hay mucha gente que ha criticado el procedimiento del juez Peinado, de que si era más o menos extravagante, pero al juez Calama es totalmente distinto el procedimiento, porque con unas garantías. De hecho, por ejemplo, a pesar de que hubo quien se lo pidió, ha decidido no registrar la casa de Zapatero. Sí. Ha decidido, además, no pedirle el teléfono móvil a Zapatero. La Fiscalía Anticorrupción y también la acusación particular le ha pedido ponerle medidas cautelares para que no pudiera salir del país y no lo ha hecho. Es decir, que está siguiendo con una escrupulosidad absoluta todo el proceso. Y aún así dice, no me convence este señor lo que me está diciendo. No era para nada un juez estrella, ni siquiera teníamos imágenes de él. Han sido en estos días justamente cuando la declaración de Zapatero, cuando hemos tenido las primeras imágenes, nadie lo conocíamos desde el punto de vista público y mediático, y sí que es sorprendente. Sí que desde la parte judicial hay quien quiere apuntar y quieren ver en defensa de Zapatero que el auto, aunque tiene una parte solvente por la investigación policial de aquí, pero que se sustenta en un origen que podría ser lo del móvil de uno de los socios de Plus Ultra y demás, Estados Unidos hace 5 años, y que ahí es donde empieza ese auto. Pero ese auto que empieza ahí, en todo lo demás que va investigando, va a ser el arrastre, pues dices, hombre, es que la situación se va complicando, ¿eh? En primer lugar, resulta curioso que el juez no sea víctima de improperios, no sea víctima de ataques de ningún tipo. Parece que se cree en su imparcialidad. Quizá porque hemos visto, como tú dices, que ha aplicado una pulcritud y una autocontención que han evitado que sus posibles detractores vayan a digamos, a atacarle personalmente o a sus motivaciones políticas y otras. También porque no es un juez estrella, no es un juez que haya ido detrás de mejoras en el escalafón, y eso es muy bueno. En segundo lugar, me parece interesante que cuando la verdad es tan evidente y tan obvia, se creen teorías alternativas, se creen teorías conspiracionales, conspiranoides y también un poco paranoicas. Y me refiero a estas lecturas que he escuchado hacer a la ministra de Ciencia, hablando de que no parece extraño de que un señor que está en un aeropuerto americano y le clonan el teléfono. O sea, ya hablamos un poco de intentar crear marcos alternativos que expliquen una realidad y que generen un enemigo externo, que en este caso es los Estados Unidos, fabricando pruebas contra el presidente Zapatero. En tercer lugar, el presidente Zapatero me sorprende que sea el hombre que ameniza los mítines, porque yo creo que ahora que parece ser percibido como el referente moral del Partido Socialista. Recordemos que ha sido el más infausto, el más olvidable y el más repudiado presidente del gobierno en democracia. Él dejó una España acribillada. Yo no estoy haciendo a Zapatero responsable de la crisis financiera que arrasó Europa, el mundo, España en 2010, pero sí de todo lo que mintió para mantenerse en el poder. Recordamos aquel famoso debate entre su ministro de Economía
y el que era... Solchaga. Solchaga no. Era alicantino, había sido comisario europeo, ha muerto hace poco tiempo, y era un superministro de Economía que fue a vérselas con el portavoz económico del Partido Popular, y ahí mintió groseramente para pagarle el servicio, digamos, al partido que lo enalteció, y ganó las elecciones. Y entonces llegó la crisis financiera y lo barrió todo. Salió, digamos, metafóricamente, con el rabo entre las piernas, con el traje tiznado y directamente al desván de la historia. Me sorprende que ahora sea un referente moral por 2 o 3 leyes que en el socialismo son muy queridas, como el matrimonio gay y alguna cosa más, pero me parece que su presidencia estuvo totalmente desenfocada de los temas reales e importantes. Y como la economía le iba bien en el primer mandato, él se dedicó a cosas alternativas, a una agenda de pequeñeces, que cuando llegó la realidad a nuestras puertas, España estaba totalmente desguarnecida. Por eso me resulta curioso que se le tenga tan enaltecido. Y luego ahora aparecen las joyas. Y hay que decir dos cosas. No es la primera figura, el primer expresidente tiznado por sus quehaceres posteriores a dejar el puesto. Y traigo a colación a Gerhard Schröder, el canciller de Alemania, que literalmente dejó la Cancillería, cruzó la puerta de una rueda de prensa y se fue a trabajar para Gazprom. Él había generado el tubo, que ahora mismo está cerrado, obviamente, el pipeline que llevaba el gas de Rusia a Alemania, lo había engendrado él y pasó a ser el gerifalte de la compañía, ganando millones y millones. Es Schröder. Luego tenemos el caso de Sarkozy, que mientras pedía a los ciudadanos sudar y trabajar duro para levantar Francia, llevaba una vida principesca, se casó con una modelo y luego ha ido a la cárcel. Ha sido condenado por recibir dinero sucio de Gaddafi para financiar su campaña política. Y luego tenemos el caso también de otro socialista del Reino Unido, también muy valorado y durante mucho tiempo una estrella de la izquierda europea, Tony Blair. También en consultoría política ganaba decenas de millones. Entonces, cuando un presidente con una gran agenda deja un puesto de responsabilidad y empieza a recorrer el mundo en cosas llamadas consultoría, que es explotación de su agenda, que es algo tolerable dentro del rol de la diplomacia corporativa, y que es estar llamando y entrando a los despachos donde se toman las decisiones por la puerta trasera para llevar a cabo negocios de amiguetes, es muy difícil de deslindar qué es una cosa y qué es la otra. En el caso de Zapatero, las joyas son el arma humeante y, evidentemente, de dónde venga o de dónde proceda, y no ha sido capaz ni siquiera de decir, mire usted, estas joyas fueron fruto de un regalo institucional siendo presidente en Arabia Saudita. No ha hecho nada de eso, no ha dicho cuál es el origen de las joyas, y evidentemente lo que sabemos es que ya ha cometido un delito fiscal. Y luego vendrá lo demás, pero el delito fiscal ya lo ha cometido. En cualquier caso, Alfonso, yo apuntaba al principio del programa que una cosa son los posibles delitos que se puedan haber cometido por parte de quien sea. Estamos hablando de muchos casos, podemos hablar también de la Kitchen y 1000 cosas más. La presunción de inocencia, yo creo que hay que dejarla siempre claro, siempre por encima. Pero luego está la percepción en la calle, la falta de credibilidad, la ética, y ahí se está fallando estrepitosamente. Y esas líneas rojas se quieren ir borrando. Hace poco, no sé, siempre se decía, bueno, cuando haya un juicio, cuando se vaya a juicio o se esté imputado o haya acusación formal, ahora cuando se haya condenado, decía hace poco Rufián, cuando haya condena en firme, y así continuamente, pues para ver si, oye, adelanto de elecciones, no, pues cuando toquen en su momento, porque no hable la gente que está cabreada ahora. Es decir, que una cuestión es lo legal y otra cosa es la credibilidad, la ejemplaridad que debe reinar en la clase política, que hay gente ejemplar y honesta en todos los partidos, y que deben hacérselo mirar para que prevalezcan esas personas y que estén delante, al frente de los partidos. Yo, fíjate, totalmente de acuerdo. Quiero decir, el problema de esto, mira, se habla de la joya. Bueno, la joya parece ser que te están preparando o se está viendo para que haya prescrito el delito y no haya ninguna sanción y tal. Pero es que para mí lo grave es eso, es la joya, y segundo, que no se haya dado una respuesta inmediata. Porque si se tiene claro
cuál es el origen y se tiene claro que el origen es el que se pretende, pues efectivamente no es cuestión ni de 24, mire usted, estas joyas son de esto y de esto, ¿vale? Bueno, eso ya genera una cierta duda importante e incertidumbre. A mí, personalmente, lo que me duele de todo esto son, y lo digo con toda la fuerza, son los militantes del Partido Socialista, es decir, el Partido Socialista como tal, porque esto lo que está haciendo es desprestigiando, primero de forma genérica, a todos los políticos, o sea, es decir, ya casi puede ser que a alguien le dé vergüenza decir que es diputado o que es, yo qué sé, que se dedica a la política, como si eso fuese algo, y yo creo que es lo más digno que puede tener pues una persona que tenga concepto de lo público, pues ser político y servir al país en cualquier cuestión es lo fundamental. Con lo que está sucediendo se está desprestigiando eso, o sea, ser político ya se asimila a una cuestión casi delictiva, ¿eh? Es cierto que Zapatero era porque ya ha perdido toda su credibilidad, era en el frente blanco del Partido Socialista. Independientemente de la gestión política que hiciera en su momento de presidente, lo que ahora era un referente dentro del partido, en los congresos, en cualquier intervención, en las propias elecciones que iba y daba ese mensaje, que era un mensaje, yo lo he seguido, un mensaje con cierta espiritualidad, con cierta moralidad, en fin, a mí hasta te gustaba un poco el mensaje que da. Claro, cuando ya ves esta situación, dices, bueno, ya uno no se puede creer absolutamente a nada y a nadie. Y eso es lo lamentable de esto, es eso, que se están desprestigiando las instituciones. Claro, ahora mismo estamos manteniendo una situación y la pregunta es, ¿estamos manteniendo el gobierno o estamos manteniendo a Pedro Sánchez? Porque la lectura de esto es muy sencilla. La lectura, dice, bueno, lo decía Rufián, bueno, es que claro, hay que mantenerse porque lo que viene detrás es peor, pero vamos a ver, si lo que estáis haciendo o lo que se está haciendo manteniendo esta situación es hacer que avance más eso que ellos dicen que es peor, es decir, se está produciendo tal desprestigio, en este caso a la izquierda y al Partido Socialista, que efectivamente yo creo que cuanto más tiempo pase va a ser mucho peor, porque uno cuando piensa que se están esperando es porque, bueno, vamos a ver si vienen tiempos mejores y retomamos un poco la cuestión. Aparte sí, de lo que diga el CIS. Que no es baladí, porque luego en los estudios que muchas veces hablamos aquí, que se hacen sociológicos, se ve la desafección cada vez mayor de una parte de la juventud importante. Que además está en puntos en los que te sorprende aquello de ¿usted considera que es mejor la democracia o una dictadura? Y no piensan que algunos, una parte cada vez más sustancial, en la que dice, bueno, bien ordenada una dictadura no tiene por qué ser mala. Y claro, te quedas un tanto así, al menos los que tenemos una cierta edad, que dices, espera, lo de la dictadura no es ninguna broma, ¿eh? Entonces, pues eso, esa desafección yo creo que puede calar ahí, y hacia dónde vaya a ir. Y por cierto, sí que me gustaría hacer un paréntesis, además como muy emocional y emotivo, porque al hilo del juez Calama, ¿no? Sí. Que se ha convertido de repente pues en alguien que está ahí, un juez mediático, y que cualquiera decía, jolín, pues fíjate tú, vaya lo que te ha tocado, ¿no? Julián Pérez Templado, fallecido ayer, y que tenemos en el corazón, y además un buen amigo. Muy buena gente, yo estuve con él mucho. Ciezano de prestigio. Ciezano, exactamente, y tertuliano hasta los últimos días, con un grupo que teníamos ahí, y siempre con un oído y con un lápiz fino, como siempre utilizaba él, y que decía en alguna ocasión, cuando estaba de ejerciente como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y le tocó alguno de los casos gordos, ¿no? Y recuerdo una conversación así que decía él, le decíamos los periodistas, amigos periodistas, jolín, pues vaya la que te ha tocado. Y dice, a mí, la que le ha tocado a ese, yo tengo que juzgarlo. O sea, dice, la que le ha tocado a Zapatero, no haga Calama. En cualquier caso, Javier, lo que sí es cierto es que lo de barajar la posibilidad de que la defensa trabaje en que haya podido prescribir el delito, eso legalmente puede salvar, si es que hubiera delito, puede salvar a Zapatero, pero éticamente, políticamente, yo sinceramente creo, como periodista, haciendo ese análisis de comunicación, yo creo que Zapatero ya no vuelve, ya está, o sea, son demasiados impactos en demasiados puntos, es decir, si dices, puede salir inocente, bien,
igual también que Errejón quizás no le pase nada con los asuntos aquellos suyos, pues no le pasará nada, pero puede volver Errejón a la política, que fíjate tú que ya lo antiguo que suena, ¿no? Sí. Pues a Zapatero yo creo que le va a ocurrir algo similar, en el que dice, ocurriese lo que ocurriese, dices, pues es inocente porque prescribió. Hombre, pues se ha prescrito muy bien, pero entonces no era tan inocente, es simplemente que no se le ha podido juzgar. En cualquier caso, coincides con Alfonso, tengo aquí delante un sondeo electoral que ha hecho Sigma 2 para El Mundo, lo publicaba ayer creo que fue, o esta misma mañana, ayer, y que decía que la corrupción propina a Sánchez el peor batacazo de la legislatura, pierde 8 diputados en un mes tras la imputación de Zapatero, y el caso Leire 10, eso es otra, y hablaremos después. Claro. En cualquier caso, la agenda no es propicia aguantar para, no sé si sacar adelante leyes, pero el PNV, Junts están ahí con las suyas también. Va a ser difícil sacar adelante leyes de carácter social que puedan atraer al electorado de izquierda de cara a las próximas elecciones. La agenda no les propicia. En absoluto. Fíjate, tú, proponía el PNV que se adelantasen las elecciones como en una situación de limpieza, de tal. Es que al PNV también le viene bien que se adelanten. Al PNV le viene bien que se adelanten. Sí, porque es que está en una tesitura en el País Vasco en el que Bildu está cabalgando y no sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, todo esto además incluso le está desgastando más al propio PNV ese apoyo sotoboche que tiene que a Bildu. A Bildu no le está desgastando absolutamente nada. Entonces, por eso el PNV dice, no va a apoyar una moción de censura, pero sí que le vendría bien. A todos los demás, pues cuanto más lo lleves para allá, porque claro, se va a dar una situación en la que el desgaste seguramente que sea todavía mayor. No se sabe hasta dónde puede ir la caída del Partido Socialista y entonces, pues claro, se van a encontrar enfrente, pues imagínense, jugamos a la hipótesis, ¿no?, de que un gobierno del Partido Popular y Vox en el futuro a nivel nacional, después de unas elecciones con un desgaste tremendísimo, como vamos a ver seguramente que en 2027 ayuntamientos y las comunidades autónomas, y que va a estar en caída libre seguramente, que es lo que dice Paje y lo que dicen en muchos territorios. Es que esto nos perjudica. Y entonces el bombazo de lo que pueda venir después, pues puede ser tremendo. Y no hay ninguna cosa en el objetivo ni en la perspectiva que pueda ser más allá de que le ocurriese algo terrible al Partido Popular que no está a la vista. O sea, eso no está de llover. No, y lo que está del Partido Popular, hay quien dice, es que no es alternativa, no propone nada. Bueno, lo que está haciendo es verla venir, ahí esperando que llueva, ¿no? No olvidemos dos cosas. Una, estaba viendo al grupo Prisa, que está sacando ahora en primera página los casos del enriquecimiento del novio de Ayuso. Entonces, un poco para contrabalancear la agenda de esta presión constante, fija, en el Partido Socialista, pues han sacado una serie de datos del enriquecimiento del novio de Ayuso en su relación con Quirón y tal. Vale, eso para un poco para compensar. Pero es que dentro de poco, yo imagino que esa es una especie de píldora de oxígeno que el Partido Socialista se guarda en la recámara, se abrirá el caso Montoro, del antiguo ministro Montoro, que creó un departamento, una empresa de economía, y entonces ahí está la duda de si no se prevaleció de su puesto de ministro para ir abriendo las puertas de su empresa a sus ejecutivos y entonces enriquecerse. Eso ahí va a significar un cambio de foco cuando se abra ese caso en unos meses, si no me equivoco. Pero mira, ahora mismo hay dos casos curiosos, interesantes. Uno, hay dos gobiernos laboristas socialistas en Europa. Uno es el del primer ministro Keir Starmer en Reino Unido. Y fijaos qué diferente es el parlamentarismo británico al nuestro. Hoy, en el Reino Unido, el alcalde de Manchester está luchando por conseguir un puesto de diputado y entonces desde dentro del partido descabezar al líder del partido, de su partido, y también al presidente del gobierno del país. O sea, fijaos cómo opera. No opera el cambio desde la oposición. El cambio se opera desde el propio partido, que genera un líder alternativo y echan al líder laborista del Parlamento, lo decapitan y al mismo tiempo decapitan al presidente del gobierno del país, al primer ministro. En España, ¿qué ocurre? Pues ahí vemos. Aquí yo recuerdo aquel famoso político extremeño que estuvo 30 años gobernando en Extremadura, que decía, un político sale con los pies por delante cuando pierden las urnas. Y antes de eso no hay nada. Entonces, ¿aquí qué ocurre? ¿Qué alternativas hay? Que nuestro manual de la resiliencia, el manual del presidente del gobierno de resiliencia, le diga, no, aquí lo que te echa son las urnas. ¿Por qué? Porque lo otro que te echa
es un cambio de la álgebra parlamentaria. Pero te está diciendo Feijóo, a mí no me dan los números para una moción de censura. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que con esta política, a mí me recuerda mucho Pedro Sánchez a una meme coin. Sabéis que en el mundo de las criptomonedas está Bitcoin y están las altcoin, y dentro de eso son las meme coin. Las meme coin son monedas sin ningún valor. O sea, solo tiene un valor simbólico. Que yo diga que una moneda que inventa Javier, que se llama Javierazo, es algo en lo que yo quiero invertir, porque él es famoso, pero esa moneda no tiene ningún valor técnico ni ningún valor de mercado. Es simplemente simbólico. Yo le digo que eso es oro y yo invierto. Pues el sanchismo está agotado. No tiene vida. Entonces, ¿qué ocurre con las meme coins? Que una persona ve que la meme coin tiene una enorme volatilidad, suben y bajan dramáticamente. Entonces, Pedro Sánchez es una meme coin hoy porque tú dices, ostras, que en un mes ha laminado 8 escaños. Pero ¿qué hace el jugador a la meme coin? Apuesta que dentro de un mes va a haber un golpe de suerte y va a subir 14. Entonces, yo creo que él va a aguantar, y si no lo echan las urnas cuando competa en 2027 con las elecciones y no le salen los números a Feijóo, aguanta, porque va muy mal y él no está pensando que le va a ir peor. Él está pensando que un golpe de suerte va a cambiar la jugada y va a volver a reposicionarse. Bueno, lo cierto también en cualquier caso es que en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, la situación que está viviendo el Partido Socialista es muy malo, y eso es muy negativo para el país, sin duda alguna. Es que la derivada de eso puede ser que los albises de turno se lo lleven crudo, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, que eso desacabó la fiesta y demás, que incluso aunque tengan rémoras tremendas, pero a mí no me dejó de sorprender que en Andalucía se llevaron 100.000 votos, 100.000. O sea, que no es ninguna pequeña cantidad. Más que Podemos, por eso, o sea, superándolo. Entonces dices, y después de todos esos problemas judiciales y demás, da igual, porque es el asunto del cabreo. Mira, yo con tal de que no estén estos, voto a lo que sea. Y eso en los jóvenes parece que puede estar permeando, y a mí eso me asusta. Vamos a terminar ya, Javier. España va a pasar, ¿no? Pues hombre, vamos, faltaría más. ¿Tú crees que sí? Mira, hemos tenido suerte porque nuestro grupo, la verdad es que como han ido de empates en empates, pues bueno. Hasta Portugal ha empatado también por ahí, con eso. No, pero tenemos muy buena gente. Yo creo que sí. Además eso, que siempre España ha tenido malos comienzos y luego pues, sí, bueno, pues fíjate tú, nos llevamos un mundial así, que estuvieron a punto de eliminarnos varias veces. Nada, o sea, que estamos optimista. Yo creo que llegamos a la final. Tenemos que llegar. ¿Que va a llegar a la final? Lo necesitamos. No, yo decía que era optimista, sí. Javier, por anda que tú, Alfonso, no me digas. Pablo. Yo creo que aquí somos muy tremendistas y enseguida pasamos del todo a la nada. Entonces, empatamos. El fin del mundo, este equipo no vale nada, no sabe competir. Al siguiente día, Ronaldo no consigue meter un gol, y ya la cosa como que se iguala y te das cuenta que ganar es muy difícil, que cada gol es muy caro, y que es verdad, no es tanto cómo empiezas, sino luego cómo terminas, sobre todo en la fase, si llegamos, de los partidos de desclasificación, a un solo partido, ahí es donde empieza lo bueno. Bueno, pues nada, vamos al optimismo total y absoluto, y volveremos Dios mediante el próximo jueves, que además será el último programa de la temporada. Por cierto, que no sé si fue el pasado o el siguiente, o haré cuentas con esa actitud, 400 programas. Javier, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Tú tienes gran parte de culpa de que esto sea así. Alfonso, un placer contar contigo, muchas gracias. Y Pablo, igualmente. Gracias, buenas noches, hasta el jueves que viene.